Dulce oración de toda influencia. Bienvenidos hermanos a estudiar las Escrituras. Estamos en el libro de Isaías. Quiero recordarnos, hermanos, que hay muchas teorías, hay muchas doctrinas que sacan de los profetas que a veces no están correctas. Y pues yo veo que hay textos bien difíciles de entender. Y no quiero decir que yo entiendo todo. Más bien, si se da cuenta que estoy enseñando algo incorrecto, háganme el favor de corregirme. Nunca debemos pensar yo sé todo o que todas las ideas mías son correctas. Puede ser que no están todas correctas. Por eso uno sigue investigando, sigue estudiando. Y no vamos a decir, bueno, hermano fulano predicó muchos años, él tiene que saber todo. No, cuidado con esa idea. Estudia por sí mismo. Estudia las Escrituras para saber. Queremos ver que muchos avientan casi todas las profecías del Antiguo Testamento allá al futuro nuestro, cuando muchas de esas profecías se cumplieron en un plazo corto, un año, o algunos se cumplieron el mismo día. Ya vimos el otro día, al fin de capítulo 10, si me acuerdo bien, que Isaías estaba diciendo dónde estaba llegando el movimiento del ejército de Asiria, a qué lugar estaban llegando. Entonces ahí vemos que decían que están llegando en tal lugar, están en tal pueblo. Y vemos entonces que el pueblo de Dios tenía profetas que estaban viendo a corto plazo. A veces decían 3 años va a suceder tal cosa. Pero aquí vamos a ver en la pantalla. Usted puede ver ahí la primera nación mencionada es Babilonia, capítulo 13, 14. También es Asiria, Filistea, Moab, Damasco, eso es Etiopía, Egipto y Cus, Arabia, Tiro y Sidón. Esas naciones vamos a anotar brevemente. Usted puede ver en el mapa donde la flecha de arriba indica Asiria, la flecha al lado derecha indica Babilonia y la flecha al lado izquierdo es la tierra de Israel. Estamos viendo entonces que de Babilonia hasta la tierra de Israel era como 900 millas, pero como quiera estas naciones llegaron, atacaron, hicieron su daño. Aquí encontramos en capítulo 13 que está hablando del castigo que va a suceder a Babilonia. Y como no respetaban, hasta tiraron a los niños. Pero es posible que aquí cuando dice Babilonia, está mencionando también Asiria, porque Babilonia fue empezado por Asiria. Y vemos que lo que él decía aquí en capítulo 14, la vanidad conduce a la caída. Muchos creen que ese texto está hablando de Satanás. Habla del lucero. Y dicen, bueno, ese es lucero, fue Satanás. Pero probablemente está hablando más bien del rey de Babilonia. Y entonces usted puede darse cuenta que hay textos que tienen doble cumplimiento, y si eso tiene doble cumplimiento puede ser que está hablando de Satanás también. Pero dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, o sea, destruías naciones. Y vemos aquí una parábola sobre el rey de Babilonia. Y aquí decía, es el texto que vimos, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte.
Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Aquí Dios promete su destrucción. Aquí podemos ver Sennacherib. Estos hombres no tenían cámaras, por supuesto, pero como eran reyes, ellos tenían sus bustos o sus imágenes fueron cortados en piedra. Y aquí dice en capítulo 36:1 que subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Imagínense, dice que había como 37 ciudades fortificadas. Llegamos a capítulo 37, menciona Damasco, Siria. Algunos dicen Aram. Es un oráculo, una profecía contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad, vendrá a ser un montón de ruinas. O sea, fue destruido por esos reyes que les atacaron. Recuerden que los reyes de Asiria venían atacando todo. De eso vivían. No estaban preocupados en sembrar y cosechar, estaban preocupados en atacar ciudades y quitar botín. Y aquí habla también en capítulo 18 de los de Etiopía. Aquí también en capítulo 14 habla de los filisteos. Usted puede ver por la flecha dónde está la tierra de los filisteos. Está en la costa. Recordamos que estos eran personas que siempre dieron mucho problema al pueblo de Israel, siempre enemigos, siempre atacando al pueblo de Dios, y tenían carros de hierro que usaron. Aquí vamos que en capítulo 15 menciona Moab, que la gente recoge sus riquezas. Es muy posible que ellos recogieron para huir, para escapar. Moab era una nación al lado de Israel, al este, pero dieron mucho problema al pueblo de Dios. Usted puede ver a Moab ahí, en el lado este del mar muerto. Pero ellos estaban encantados de la vida que el pueblo de Dios fuese atacado. Vemos, tenían mucho orgullo porque tenían sus ciudades en lugares altas. Se creyeron que eran inimpugnables, pero como quiera fueron atacados y destruidos también. Y vemos aquí que él decía una carga de Moab, ciertamente en una noche fue destruida. Fíjese, ellos creyeron muy poderosos, pero de nada sirvió. Y hasta sus ciudades principales puede ver que Ar era capital de Moab, Kir de Moab era unos 25 kilómetros al sur de Arnón, ciudad casi inexpugnable. Aquí Dios declara que sobre ese Moab iba a enviar sobre sus fugitivos un león. En marfil fue cortado ese cuadro de aquel entonces, de un león atacando a un hombre. Y eso es lo que el texto promete, enviar un león sobre ellos. Esa es una forma de hablar. Simbólicamente está diciendo, si se escapa un fugitivo, no va a escapar para siempre porque lo voy a enviar tras él al otro peligro, un león. Y aquí habla del orgullo de Moab en capítulo 16. Y dice en el versículo 6, hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremada, de su arrogancia, de su orgullo, de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, hay naciones que se confían en sí mismos. Hay naciones que se confían en sus armamentos. Pero hay que confiar en Dios. La misma cosa, cada persona en su persona. No vaya a confiar en el dinero. Confía en el Dios vivo que nos puede proteger y ayudar. A pesar de que Moab era enemigo, tan horrible había de ser la destrucción de Moab que Isaías lamenta su destino. Miren lo que dice.
Por eso mis entrañas vibran por Moab, como una arpa, y mi interior por Kir Araset. O sea, ese profeta sentía por sus enemigos. Ese es un corazón que agrada a Dios. Y aquí declara que dentro de 3 años, esa nación iba a ser muy pequeño y débil. Si el profeta Isaías hubiera dicho una cosa falsa aquí en este texto, le hubieran marcado y pronto hubieran dicho, es un falso profeta. Pero lo que dice es que ahora Jehová ha hablado. Fíjese esa frase, Jehová ha hablado. Vez tras vez los profetas usan esa frase porque sabían muy bien que no era voz de ellos, que no era idea de ellos. Diciendo, de 3 años como los años de un jornalero, o sea, a veces no tiene que ser 3 años enteros, como un jornalero, será abatido la gloria de Moab como toda su gran multitud. Y el remanente será muy pequeño y débil. Y sigue diciendo ahí sobre Damasco, en capítulo 17, Damasco dejará de ser ciudad. Ahora estamos viendo en capítulo 17, versículo 6, habla de los rebuscos. Usted sabe cuando hay cosecha uno todo, pero cuando ya pasa, se fija atrás donde cosechó y ahí se quedaron unos cuantos uvas en los árboles más altos. Bueno, aquí está hablando también de esta destrucción de Damasco y lo que va a suceder. Y aquí en capítulo 17, 14, dice de la destrucción de Asiria que sucedió en el año 701. Dice, al tiempo de la tarde hay terror. Recuerda cuando el ejército de Asiria llegó alrededor de Jerusalén, en la tarde hubo mucho terror, todo el mundo estaba asustado por la vida, que ahí llegaron los enemigos. Pero dice, antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. O sea, quiere decir que los muertos en la mañana iban a ser tantos que iban a ser completamente destruidos, ese ejército de Sennacherib. Llegamos a capítulo 18, que empieza hablando de Etiopía. Y ahí menciona que en el versículo 6, juntos serán dejados todos para que las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán ahí el invierno las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra ahí invernarán. Quiere decir que con tantos muertos ahí fuera de la ciudad de Jerusalén, de los enemigos de Asiria, no hubo pues quien los sepultara tantos. Entonces las aves comieron en el verano y las bestias en el invierno. Quiere decir que casi un año estaban comiendo ahí los animales y pájaros los cuerpos de los muertos. Aquí usted puede ver a Egipto. Al sur del mar Mediterráneo es Egipto. Y en capítulo 19 encontramos mencionado Egipto y grandes problemas que iban a suceder a ellos. En capítulo 19, 8 menciona que los pescadores no iban a tener comida. O sea, las aguas del mar faltaron y Dios está mandando plagas a ellos. En el 22, un oráculo, profecía sobre Egipto. 19, 22 dice, el Señor herirá a Egipto, herirá, pero sanará. Y Él volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. Aquí estamos viendo algo lindo, que el pueblo de Egipto también iba a buscar a Dios, iba a voltear sus corazones a Él.
Y aquí dice en 19:1, carga de Egipto. Y aquí Jehová cabalga sobre un nube veloz y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecerán ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallecerá dentro de ellos. Aquí estamos viendo nación tras nación alrededor de Israel, también atacado por los enemigos. Pero aquí Dios promete sanar el pueblo de Egipto y que iba a ser clemente con ellos. Cuando llegamos al capítulo 20, encontramos que está hablando del año que vino Tartán de Asdod. Asdod era una de las ciudades principales de los filisteos. Cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En ese evento, aquí vamos a ver la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. O sea, por el mero hecho de que fueron destruidos Asdod, eso les dio puertas abiertas para seguir al sur, atacando. Y aquí encontramos a Sargón, rey de Asiria. Hombres muy elegantes, mucho orgullo, pensaron que fueron invencibles, pero no era cierto. Y aquí tenemos, en este capítulo 20, Dios le dice a Isaías que quite la ropa y quite los zapatos y que anduviera descalzo y desnudo. 3 años el profeta andaba vergonzosamente profetizando lo que iba a pasar y suceder a Egipto y a Etiopía. Aquí en capítulo 21 encontramos una profecía que es bien, se puede decir, bien común entre los profetas de decir el futuro con tiempo pasado. Dice, cayó Babilonia. Pero en el momento que está escribiendo Isaías no había caído. En realidad, Babilonia casi no se había levantado muy fuerte todavía. Y ya está diciendo que cayó. Es parecido al libro de Apocalipsis, dice la misma cosa. Recuerda hablando de aquella gran enemigo del pueblo de Dios, ha caído Babilonia. Bueno, es cierto que Babilonia tenía sus imágenes, sus dioses, pero fueron destrozados. Vemos otra profecía contra Edom. Edom también es un pueblo pequeño y este texto es poco difícil de entender. Este texto es bien corto y alguien va a decir, bueno, yo no lo entiendo. Bueno, no se preocupe, muchos de nosotros no lo entendemos, pero déjame explicar lo que entiendo. La palabra Duma, en algunas versiones dicen profecía sobre Duma, pero Duma es un juego de palabras para Edom. En esa versión que puse aquí es Edom. Entonces es como decir al hombre que está vigilando, el hombre que es la guardia en el torre, es la atalaya, y él está vigilando y le preguntan a la guardia, pues, ¿qué de la noche? Es como, nunca despierta usted en la noche y ¿qué es la primera cosa que se fija? Yo cuando me despierto en la noche, la primera cosa que veo es el reloj. ¿A qué horas son? ¿Por qué me he despertado a las 2 de la mañana? Entonces, ellos no tenían relojes en aquel entonces, pero el guardián que no estaba dormido, él tenía con qué calcular más o menos la hora. Y le preguntaron al centinela, ¿qué hora es de la noche? ¿Y qué hora es de la noche? Y el centinela responde, viene la mañana, o sea, ya casi pasó la noche, viene la mañana y también la noche. Si quieren preguntar, pregunten, vuelven otra vez. No se molestó el centinela, no se molestó la guardia, pero está profetizando sobre Edom algo bueno y algo malo. Viene el día
pero también viene la noche. O sea, para ustedes que son de Edom, va a venir la noche todavía para ustedes en la destrucción y ataque de los enemigos. Entonces Dios en capítulo 22 llamó a su pueblo a orar. El pueblo estaba haciendo cosas indebidas. El pueblo estaba lleno de líderes que eran borrachos, líderes que confiaron en la mentira, líderes que confiaron en otros países y no en Dios. Mandaron oro, plata, aceite a Egipto, diciendo, ven, ayúdanos a pelear en contra de Asiria. ¿Por qué no confiaron en Dios? Dios era más potente que Egipto. Entonces, Dios está diciendo, pues, es tiempo de llorar, tiempo de vestirse a cilicio. Pero ¿qué están haciendo? No están llorando, no están clamando a Dios, no están orando, más bien están matando bueyes, matando ovejas y diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Imagínense, los enemigos están fuera de sus ciudades, saben que mañana les van a atacar y matar. En vez de decir, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. No, vamos a hacer. Al cabo, si vamos a morir mañana, mejor festejarnos ahora. Fue una mentalidad muy lejos de lo que Dios quería. Podemos aprender algo de estas gentes, que muchos de ellos se equivocaron en su comportamiento porque sus actitudes eran malas. Si nosotros pensamos que la vida es nomás un juego, la vida es puro fiesta, cuidado, hermanos. Vamos a pensar mejor que eso. Vamos a pensar en pensamientos que agradan a Dios, pensando seriamente. Cuando estamos pasando prueba, vamos a buscar a Dios más y más. Que Dios nos ayude, hermanos. Bienvenidos a ustedes que nos visitan. Esperamos, hermanos, que en el estudio de las Escrituras usted pueda hallar que las profecías del Antiguo Testamento fueron escritas e inspiradas por Dios. Es imposible que aquellos profetas hubieran escrito cosas que iban a suceder 3 años antemano, hasta 700 años antemano, si no fuese por la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando leímos estas cosas, queremos dar cuenta que Dios no solamente es un Dios de un pueblo de Israel, es un Dios de todas las naciones. Es un Dios que tiene cuidado de las almas de todo el mundo. Es cierto que Israel fue su nación especial, pero no solamente eso, Dios está tomando en cuenta todas las naciones, y los que trataron bien a su pueblo, los que hicieron lo correcto, les favoreció, y los que maltrataron a su pueblo, los castigó. Por eso podemos aprender muchas cosas de las Escrituras, de lo que escribieron. Esos profetas, vamos a ver, hermanos, hablaron palabras muy buenas para nosotros. En capítulo 22 de Isaías encontramos un Señor que es muy alto rango en la política. Ese hombre es como el secretario del rey. Ya lo hemos visto cuando llegó Sennacherib o Rabsaces, el jefe de Sennacherib. Ese hombre Sebna está ahí. Pero quiero notar con ustedes, tiene mucho dinero, tiene carros. Bueno, claro, carros en aquel entonces jalados por caballo, pero tenía carros, aún carros de batalla. Es un hombre de mucha influencia, hasta que hizo que cortara de una piedra o una peña un sepulcro para sí mismo. Pero no era correcto lo que hizo, porque Dios le va a mandar
al extierno, lo va a mandar a otro país para que muera. ¿De qué sirve tener ahí una sepultura bien bonito y ser tirado como una pelota en otro país y morir allá? Ese hombre estaba planeando para su futuro muy corto. Tenía la vista muy corta. Aquí Dios le hace la pregunta: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como en el lugar alto labra la sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Dios está enojado con ese hombre porque no tiene la visión de buscar el bienestar de su pueblo, no tiene la visión de buscar su propio bienestar de su alma. Hay muchas gentes que están más preocupados para su funeral que el día de resurrección. Usted ha visto muchas gentes que gastan mucho dinero en una boda, pero no hacen planes a lo largo a tratar a su esposa bien, a vivir una vida matrimonial de paz, de alegría. Y gastan, dicen a veces, miles de dólares en la boda y después no dura el matrimonio. Bueno, ese hombre aquí está gastando mucho dinero en tener donde ser sepultado y ni va a morir ahí cerca. Entonces, vemos que estoy avanzándole al revés. Aquí encontramos la ciudad de Tiro. Tiro está en la costa. Usted puede verlo ahí en la flecha indicando dónde está Tiro. Tiro, recordamos que Cristo decía, hablando de las ciudades de su día, si Tiro y Sidón habían oído el mensaje de él mismo, hubieran arrepentido. Pero la gente de Capernaum y otros pueblos no escucharon bien a Cristo. Pero aquí Dios está profetizando en capítulo 23 a Tiro, que van a ser destruidos, que van a ser días tristes para ellos. Ellos creyeron que fueron completamente fortificados, suficiente con el mar en los tres lados, que nadie podía atacarles, pero no era cierto. Y aquí dice el 23:15, acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años. Muy posible que son los mismos 70 años que el pueblo de Israel también está en la cautividad, como días de un rey. O sea, 70 años eran más o menos los días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Aquí encontramos, al llegar a capítulo 24, Dios está hablando del juicio sobre la tierra. Eso ha sucedido más que una vez. Eso sucedió en los tiempos cuando yo era niño, por Hitler. Hitler atacó nación tras nación alrededor de él, queriendo hacerse, pues, dueño de todo, pero de nada valía. Fue muerto como quiera. Encontramos aquí, en capítulo 24:5, dice, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebraron el pacto eterno. Mira, cuando el hombre quebranta leyes de Dios, no respeta leyes de Dios, cuidado, eso trae maldición sobre él, porque dice versículo 6, por eso una maldición devora la tierra. Son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Ya hemos visto que después de que pasan de esos enemigos, 7 mujeres iban a tomar el brazo de un hombre y decir, cásate con nosotros y nosotros trabajaremos y nos sostendremos, nomás que queremos llevar el nombre tuyo. O sea, había escasez de hombres. Cuando llegamos al capítulo 25, encontramos una profecía
que jamás hubiera calculado el profeta Isaías si Dios no lo hubiera revelado. Porque aquí Dios está hablando de la destrucción de aquel enemigo, la muerte. Dice, destruirá a la muerte para siempre. La muerte fue destruido cuando Cristo resucitó. Cristo se hizo más potente que la muerte. La muerte es lo que ha asustado al ser humano por siglos. Pero aquí dice, enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, Cristo vino destruyendo la muerte. Y eso nos hace recordar de Apocalipsis 21, que decía en versículo 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cuando viene Cristo, resucitando a todos los muertos, se va a terminar toda la muerte. Cuando llegamos al capítulo 26, antes de ese versículo me gustaría notar con ustedes 26, versículo 3. Yo me acuerdo cuando yo era joven, memoricé ese texto, Isaías capítulo 26, versículo 3, que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese, la persona que confía en Dios perpetuamente, sabe que Dios me va a cuidar. Los niños aprenden a confiar en sus papás. El padre se esfuerza mucho a sostener los hijos. El padre se esfuerza mucho a instruir a sus hijos, a aprender a trabajar, para que cuando llegue el día que el padre se muera o el padre ya no puede, el hijo ya sabe qué hacer. Ya aprendió su oficio, porque decían los judíos que el padre que no enseña a su hijo un oficio, lo enseña a robar. Fíjese. Por eso, en capítulo 26, 3, está hablando de que Dios va a guardar en completa paz a aquel hombre que confía en Él. Confiamos en nuestro Padre Celestial, como el niño confía en su Padre. Y si el Padre falla aquí en la tierra, como quiera nuestro Padre Celestial, no nos falla. Él es más potente todavía. Entonces, aquí en 26, 21, dice que porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más sus asesinatos. Usted sabe que el hombre que mata trata de esconder. A veces encontramos en las noticias que fulano murió y después le hallaron su cuerpo en un carro quemado, o lo hallaron su cuerpo en un canal de agua. ¿Qué están haciendo los asesinos? ¿Qué están haciendo estos matones? Ellos piensan, lo mato, pero voy a quemar su cuerpo. Entonces no se queda nada de huellas digitales, no queda nada de evidencia que les lo mataron. Pero no es cierto. Dios sabe. Y Dios sabe cómo frustrar el consejo de estos hombres malos. No pueden ocultar los asesinos la maldad que han hecho. Cuando llegamos al capítulo 27, encontramos que Dios dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Eso probablemente está hablando de la destrucción de Babilonia. Y dice, al Leviatán, serpiente tortuoso, y matará al dragón que está en el mar. Vemos entonces que la ciudad fortificada quedó
en ruinas. Dice versículo 10, Isaías 27 días, porque la ciudad fortificada será desolada y la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Entonces esto fue un castigo pues, que Dios envió sobre varias naciones, incluyendo a Egipto. Vemos entonces al llegar a capítulo 28, Dios habla de la arrogancia de su propio pueblo. Hermanos, queremos hacer aplicación. Queremos hacer aplicación de lo que sucedió en la historia, puede suceder otra vez en la historia. Si Dios castigó a su propio pueblo por la tomada, por la arrogancia de esos ebrios, también puede castigar a nosotros si seguimos ese mismo plan. Hay muchos que dicen, bueno, yo puedo tomar unos cuantos. Hasta hay hombres que se jactan que cuánto pueden tomar, pero casi siempre les llevan a la ruina, casi siempre les llevan a la pobreza. ¿Cuántas gentes hay de que son pobres por la tomada? Pero triste. Y Dios aquí menciona esa palabra ay. Eso es el primero de varios ayes que va a pronunciar. Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil, de los vencidos por el vino. No eran vencidos por enemigos, sino por el vino. ¿Cuántos hombres son vencidos con cosas muy pequeñas? Por el cigarrillo y la botella son vencidos y se gastan tanto dinero en esas cosas que no les quedan suficiente para los hijos. Entonces Dios está en contra de ellos. Y en el versículo 7 decía que dan traspiés por las bebidas. Capítulo 28, 7 dice, pero también esos erraron con el vino, con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Imagínense, los líderes espirituales debían dirigir bien el pueblo de Dios, pero no, estaban también dando trastornados por el vino. Vemos entonces que el pueblo de Dios tenía malos líderes, pero Dios también les da una esperanza de que a pesar de que los líderes andaban mal, Dios iba a poner un fundamento firme. Ese texto está citado varias veces en el Nuevo Testamento. Isaías 28, 16, que dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamento, bien colocada, y el que cree en él no será perturbada, no será desilusionado. O sea, la persona que cree en Jesús, dice, no se apresure. Usted puede ver aquí, no se va a avergonzar el que cree en esa piedra. Me platicaron cuando yo era niño de que los que construyeron el templo, pues lo trajeron todas esas piedras de afuera, ya cortados a la medida. Y que había una piedra ahí que no lo reconocieron los constructores. Y cada rato tropezaron en esa piedra. Cada rato les estorbaba porque decían, esa piedra no sirve. ¿Por qué lo trajeron? Y comenzaron a construir el muro del templo. Y cuando llegaron a la mera esquina donde necesitaban la piedra más firme, más fuerte, no lo hallaron. Hasta que uno decía, mira, esa piedra que nos ha servido de tropiezo, esa piedra que decimos no sirve, eso es la piedra principal. Bueno, Cristo fue un hombre desechado por los líderes de su día. No reconocieron que Él tenía palabras de vida eterna,
que tenía palabras de verdad, que tenía palabras espirituales, que tenía más sabiduría que todos los hombres de aquel entonces. Entonces la piedra probada fue reprobada por los líderes. Pero ustedes que creen en Él saben muy bien que yo tengo una base firme. Si llega el día que usted tiene que escoger la vida aquí en la tierra o morir con Cristo, mejor morir con Cristo. Mejor confesar que yo creo que Cristo es el Hijo de Dios que vivir aquí en la tierra negándole. Mejor. En capítulo 29 encontramos una advertencia. Al principio de 29 dice ay, el segundo ay mencionado aquí, ay de Ariel. Está hablando de ciudad, de Jerusalén. Está hablando de la destrucción. Pero dice aquí en el versículo 13, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. A ver, tengo una pregunta muy personal. ¿Nunca ha cantado usted una canción muy lindo sin pensar lo que está cantando? Una canción a Dios y cuando termina el himno usted piensa, ¿qué he cantado? No sé, yo estoy pensando en quién sabe qué. ¿Qué es eso? Acercarse a Dios con la boca y su corazón está lejos. Nunca ha orado una oración, pero no de todo el corazón, no más de labios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese pueblo de Dios, Dios pronunció ayes sobre ellos. Quizás estaban yendo al templo. Recordamos al principio del libro, decía, ¿por qué vienen aquí a pisotear mis atrios? ¿Por qué vienen aquí a sacrificar? Pero no de corazón. Dios quiere todo el amor. Dios no quiere la mitad del corazón de uno. Por eso tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Cuando llegamos a capítulo 30, tenemos una advertencia contra la confianza en Egipto. Al ver que Asiria está acercándose para atacarles, mandan dinero, mandan aceite a Egipto, diciendo, ven, líbranos, protégenos, ayúdanos. Aquí dice Dios en capítulo 30, versículo 2, porque acaba de mencionar un ay en el versículo 1, ay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué hacían? Bueno, dice 32, caminan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca. O sea, Dios no les mandó a traer ayuda de Egipto para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, en la sombra de Egipto es como decir, cuando el sol está muy fuerte, me voy a arrimar a ese lugar para la sombra. Bueno, arrimarse mucho a Faraón para su sombra, están buscando protección de Faraón. Pero Dios está en contra de ellos, es una advertencia. Ese pueblo no quiere escuchar el profeta Isaías. No quieren escuchar ninguno de los profetas verdaderos. Había profetas falsos, sí les agradaban el oído. Miren lo que dice. Están diciendo a los profetas, díganos palabras agradables. Ahí dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, recuerda que un vidente es profeta, dicen a los videntes, no veis, o sea, no queremos que vean nada, y a los profetas, no nos profetiza lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, prefieren escuchar la mentira que la verdad. Si usted va al doctor y tiene un examen y el doctor se da cuenta que usted tiene una enfermedad que le va a quitar la vida pronto, ¿qué quiere que le diga? Si el doctor dice, tengo malas noticias,
No quiero escuchar malas noticias. Dime algo bonito. Dime una mentira. No me digas que tengo algo muy grave. Entonces el doctor sabe que va a morir. ¿Qué es preferible? Que te diga, tiene una enfermedad muy grave, mejor que haga el tratamiento para curarte, o que te diga, bueno, está bien, vete a la casa, no se preocupe, toma una aspirina de vez en cuando. Pues eso es lo que querían escuchar de los profetas. No querían escuchar que tienen que arrepentirse de la borrachera, tienen que abandonar esos ídolos que no sirven, tienen que abandonar las mujeres malas. No, ellos no quieren escuchar nada de eso. Dinos algo halagüeñas, dinos palabras agradables. Pero Pablo decía la misma cosa, que llegaría el día cuando la gente se van a amontonar, maestros, con palabras que les agrada, que les va a predicar palabras bonitas. No hace falta. O siempre hay muchos maestros que enseñan cosas que caen bien a la gente. Porque la gente regresa, traen sus ofrendas. Hay radios que predican en tele y predican un mensaje de siempre de paz, de futuro bonito, no se preocupe de mañana, Dios está contigo. Nunca hablan de arrepentimiento, nunca hablan de abandonar el camino malo. O sea, predican lo que la gente quiere escuchar, predican palabras que suenan bonito. Hay padres que no regañan a sus hijos. David tuvo un hijo que nunca le dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué estás portando mal? Y ese hijo salió mal. Es mejor que usted diga a su hijo, mire, hijo, no se porta mal. Yo me acuerdo de aquellas ocasiones que mi papá me pescó muy cortito. Me habló o me castigó. Y a veces cuando yo me porté mal, yo tuve que ir y rectificar el mal que yo había hecho. Eso sí está duro también. Pero gracias a Dios por padres así, que llaman la atención a sus hijos. Porque tenemos un Padre Celestial que nos llama la atención. Y tenemos que seguirle a este Padre Celestial. Dios empieza a hablar de las bendiciones espirituales. Hace 40 años atrás leí en un periódico una burla de este versículo. El escritor de ese artículo en el periódico decía, si la luz fuese 7 veces más caliente que normal, todos estaremos fritos, todos estaremos sancochados, muertos por el calor. Pero no se dan cuenta que los profetas hablan en un nivel espiritual, hablan en un nivel simbólico. Y cuando dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y que la luz del sol será 7 veces mayor, no está hablando de la temperatura, no está hablando del termómetro, está hablando de bendiciones de Dios. Cuando ese pueblo de Dios abandonara el camino malo, regresara a su tierra prometida, empezara a seguir las leyes de Dios, pues iban a tener luz. La palabra luz se usa para grandes bendiciones. Entonces dice que iba a ser un día que Dios iba a curar la llaga de su pueblo, iba a bendecirles ricamente. El pobre hombre que burló de ese texto mostró su ignorancia. Casi siempre cuando una persona habla mal de Dios, ahí mismo está mostrando su ignorancia. Una vez paró un señor en un parque, un ateo, empezó a gritar a la gente, no hay Dios, no hay Dios. Y se arrimó un señor y le dice, a ver si entiendo, ¿usted está diciendo que no hay Dios? Sí. Ah, entonces, usted es un necio. Ah, ¿cómo? Porque dice la Biblia, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tiene que ser necio, tiene que tener los ojos cerrados. Todo lo que vemos que Dios ha hecho y decimos que no hay
¿No hay Dios? Cuando te sientes a comer comida, hoy día corté una papaya, pero lo corté trozándolo y cuando lo puse ahí en el plato, estaba una estrella perfectamente adentro. Usted lo ha visto, ustedes, nada más que cortan una papaya en el centro. ¡Una estrella! ¿Eso fue hecho por la evolución? No. ¿Y cómo si la evolución fuese la verdad? Pues si todo se evolucionó de una sola planta, pues tendrían todos el mismo sabor. Pero no. Gracias a Dios que no todas las comidas tienen el mismo sabor. Tenemos muchos sabores. Bueno, porque Dios no quería que el hombre estuviera aburrido. Pero Dios quiere que el hombre se gozara de las buenas cosas. En capítulo 32 encontramos una promesa. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Fíjense, muchos creen que eso está hablando de Cristo y sí se puede tener una aplicación en Cristo. Pero recuerda que durante la prédica de Isaías, muchos años fue Acaz el rey. Y Acaz fue un rey malísimo. Pero después de Acaz, un hombre malo, él tuvo un hijo, Ezequías, que era hombre bueno. Interesante como uno de los peores hombres tenía un hijo que era uno de los mejores reyes. Pero muchos creen que eso está cumplido en Ezequías. Es cierto que Ezequías, miren lo que hizo. En 2 de Reyes, capítulo 18, 3, dice, hizo lo recto en ojos de Jehová. Está hablando de Ezequías, el hijo del rey malo, Acaz. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos. Recuerda que los lugares altos eran donde sacrificaron, cometieron fornicación, sacrificaron sus bebés. Era un lugar malo. Y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó por nombre Nehustán. O sea, decía, es un pedazo de bronce, nada más. Bueno, alguien va a decir, bueno, ¿por qué quebró esa imagen? Fíjense cómo hace el hombre. El hombre tuerce las cosas buenas a lo malo. Torcieron que Dios había mandado a Moisés que adorara, más bien que mirara, no adorara, que mirara a ese víbora hecho de bronce. Y los que fueron picados por una víbora y vieron a la víbora de bronce, se salvaron. Pero no guardaron esto y ahora estamos hablando siglos después. Estamos hablando ahora, quién sabe, ya ni sé qué, cuántos años después, pero estamos hablando casi 1000 años después. Y ahora él decide, voy a destruir esa cosa porque no sirve y la gente lo están adorando. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Muchas veces, gentes leen la Biblia y dicen, mira, Pablo fue muy buen hombre. Vamos a llamar el nombre de la iglesia San Pablo. Bueno, leen la Biblia y dicen, mira, qué buena mujer fue María. Una mujer muy virtuosa. Gracias a Dios. Entonces, empiezan a adorar a María. Pues, ¿qué es eso? Es una cosa no mandada por Dios. Pero tuercen lo que era bueno a lo que es malo. Bueno, probablemente este texto está hablando primeramente de Ezequías y segundamente del Cristo Jesús. Quiero notar con ustedes el efecto de hacer lo correcto. El efecto es la paz. Dice Isaías 32, 17, y la obra de la justicia será paz. Y el efecto de la justicia, reposo y seguridad para siempre. A mí me gusta mucho ese texto, porque usted se da cuenta que Dios está diciendo cómo tener la paz. Me platicaron de unos ladrones que
A veces robaron muchas cosas, después llenaron un cuarto con esas cosas, ahí estaban durmiendo en ese cuarto, rentado. Cuando escucharon cualquier ruido, aunque fuese un gato, tenían tanto miedo que abandonaron todo lo que tenían, hasta sus camas, y se corrieron sin nada. ¿Qué pasó? Pues no estaban practicando la justicia y no había paz para ellos. Y vemos aquí en capítulo 33, 14, hace una pregunta. Ese texto es bien parecido a Salmo 15. Aquí hace una pregunta: ¿qué clase de carácter pasará la prueba? Dice 14b, o sea, la segunda parte de ese texto: ¿quién de nosotros morirá con el fuego consumidor? Ese es el Dios fuerte. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahí contesta la pregunta en el 15. El que camina en justicia. Madres, padres, fíjense, aquí tiene buena tarea para enseñar a sus hijos. Enséñenles a caminar en la justicia y hable lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Muchos quieren matar, robar, quitar carros a la fuerza. No van a tener nada bueno. El que sacude sus manos para no recibir cohecho es mordida. Sacude la mano y dice: no, que no me paguen nada de eso, yo no lo recibo. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, no quiere escuchar unas ideas de matar, hacer daño. El que cierre sus ojos para no ver cosa mala. Yo conocí una señorita que nunca había visto muchas películas, y un joven le invitó a una película, y la película era muy, malo, que un hombre andaba matando a mucha gente, y esa señorita, cuando vio que iba a matar gente, se cerró los ojos así, y el muchacho que había pagado para ver la película lo regañó. ¿Por qué no está viendo? Pues ella no quiso ver todas esas cosas malas, no estaba acostumbrada de verlo. Cuando el profeta acaba de mencionar aquí, ¿quién habitará en este lugar? Sigue diciendo aquí en el versículo 16, Isaías 33, 16, ese hombre justo habitará en las alturas. Recuerda que las alturas eran el lugar con mayor defensa. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. O sea, cuando vienen los enemigos tenían donde esconder, donde estar allá arriba. Se le dará su pan, o sea, no le va a terminar la comida. Y sus aguas serán seguras. Recuerda cuando pusieron sitio a una ciudad, a veces quedaron afuera sin dejar entrar comida por 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se terminara la comida y la gente moría o se rendían. Pero ese hombre que es justo, sus aguas serán seguras. Sus ojos verán al rey en su hermosura, verán a la tierra que está lejos. Pues suena como para mí, verán la tierra que está lejos. Se me suena como está hablando de el cielo. Aquí Dios dice que va a ver el rey en su hermosura. Recordamos Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¡Qué promesa! Tenemos que trabajar diariamente para tener una mente limpio, no cochino, no sucio. Bueno, hablando de esa paz que acabamos de ver, adelantamos un poquito al capítulo 48, versículo 18. Dice: si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, Dios está diciendo a su pueblo, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Eso es lo que Dios quiere, que uno tenga esa paz en abundancia. No es un chorro de agua que sale de la llave, es un río. Pero dice al fin del capítulo 48, no hay paz para los malvados, no hay paz para los malos. Recuerda eso, no hay paz para la gente mala, dice el Señor. Bueno, llegamos al lugar donde
Dice en capítulo 36, versículo 1, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Este rey se creó muy potente. Aquí tenemos foto del busto de uno de los reyes de Asiria. Eso fue la forma que atacaron las ciudades, con escaleras, con escudos, con arcos y flechas. Atacaron y trataron de entrar en las ciudades. Eso fue el sitio de una ciudad por Asiria. Vemos que el rey de Asiria envió a Rabsaces. Rabsaces es un oficial con grande ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Recuerda que ese es el rey bueno. Recuerda que ese es el rey que quitó toda la idolatría y acabó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino del campo del lavador. Aquí está el pueblo mencionado, Laquis. Laquis fue construido encima de un cerro. Era casi invencible, pero los de Asiria sí lo vencieron. Podían ver desde Jerusalén hasta Laquis fuego encima de los muros, pero hallaron una nota que decían: ya no vemos el fuego de Laquis, o sea, Laquis ya fue destruido. Pero Rabsaces, eso fue un dibujo de un artista, no de aquel entonces, sino moderno, de 1800 y algo. Hizo ese dibujo de Rabsaces, diciendo que Rabsaces llegó y gritó en alta voz, donde la gente en el muro de Jerusalén podía escuchar, para asustarles, y quiso convencerles: no confía en Ezequías, no confía en el Dios que él promete le va a rescatar, no confíes en Egipto, nosotros tenemos la fuerza y nosotros vamos a vencerles. Y vemos que decían: he aquí que confíes en este bordón de caña frágil en Egipto. Aquí encontraron esos pequeños soldados en una tumba de uno de los faraones. Eran hechos de madera, pero los egipcios eran una fuerza formidable. Dice aquí: no confíes en Egipto. Bueno, ellos tenían muros muy altos ahí en Jerusalén, pero el truco del rey de Asiria hacía rampas de tierra para llegar allá arriba, para atacarlos. Y tenían arcos y flechas. Pero Dios profetizó a través de Isaías: no van a tirar una flecha aquí. Llegaron afuera de la ciudad, llegaron con sus tropas, pero Ezequías también había hecho un túnel para el agua. Y descubrieron ese túnel hace no muchos años atrás, y arriba del túnel tenía esa inscripción diciendo como de los dos lados de una fuente y de abajo de la ciudad de Jerusalén empezaron trabajando de los dos lugares, y tenían ingenieros tan exactos que llegaron pico a pico en la pura piedra allá abajo de la ciudad. Tenían sus aguas. Pero el rey de Asiria estaba muy confiado que iba a vencer a Jerusalén, y se jactaba mucho, hasta que cuando apresaba a la gente a veces los quitaba los ojos. Era muy cruel los reyes de Asiria. Pero vemos que en el libro de Isaías capítulo 37, 36 dice: y salió el ángel de Jehová e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Hermanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Dios actuó, que Dios obró, que Dios en su poder podía vencer no 185, sino 185,000 con un solo ángel. Ahora tengo una pregunta. ¿Cristo no pudo haber llamado ángeles que lo rescataran? Cristo dijo: puedo llamar a 12 legiones de ángeles
Pero no lo hizo, porque Cristo estuvo dispuesto no a matar a sus enemigos, como Dios hizo en ese evento, sino a salvar a los enemigos. Cristo oró, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Hermanos, podemos ver el amor de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento Dios mató a todos esos enemigos en un solo golpe, en una sola noche. Pero ¿cuántas almas ha salvado Cristo? Con su amor y su muerte en la cruz. Se ha salvado mucho más que 185,000, estoy seguro. Y gracias a Dios que tenemos hoy en día la oferta de Cristo, de salvación, perdón por sus pecados, perdón para todo lo malo que hemos hecho. ¿Y quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Por eso Cristo nos está llamando hoy en día, dejan el camino malo, abandonen el camino malo. ¿Hay alguna persona que no ha pecado, sí, hermano? Ahí vemos que el diablo no sabe qué va a pasar, no sabe el futuro, nomás Dios. Exactamente, sí, es cierto. Si él fuera sabido que allí iba a cambiar todo, ahí él fue donde perdió, Satanás, ahí fue donde perdió. Y él no mira el futuro como Dios, nomás Dios es el único que sabe qué va a pasar. Muy bien, cierto, el diablo no sabe. El diablo creyó que al mandar a los enemigos de Cristo a matarlo, pues ya iba a vencer a su enemigo Cristo. Pero más bien Dios lo usó para rescatar y salvar a muchos. ¿Hay alguien en esta noche que quiere pedir que Dios le perdone? ¿Alguna persona que quiere confesar, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Alguna persona quiere dejar, abandonar la mentira, las maldiciones, la borrachera, lo malo, para tener lo bueno? ¿Hay alguna persona que quiere ser unido con Cristo en el bautismo para perdón de los pecados? Bueno, que Dios le bendiga, hermanos.